Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en el Café Donato, en la calle de Calarcá sobre Letras, aquí en el municipio de Calarcá. Y aquí me he encontrado con una chica que se llama Ana María Gómez. Ana María está haciendo un doctorado en física nuclear en Europa. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo está de vacaciones? Sí, señor. Buenos días. De vacaciones por acá visitando la familia. ¿Usted es de Calarcá? Pues yo nací en Armenia, pero realmente yo viví muchos años en Calarcá porque mi familia por parte de mi papá, todos son de aquí, mi abuelita. Entonces, pues ya, he vivido muchos años aquí. De hecho, cuando estudié pues mi carrera, yo viví acá en Calarcá toda mi carrera. ¿Usted estudió inicialmente qué carrera? Yo estudié física en la Universidad del Quindío. ¿Y luego? Y luego me fui para Bogotá, a la Universidad Nacional de Colombia, a estudiar una maestría en física con énfasis en física nuclear. Y luego de la maestría en física nuclear en la Universidad Nacional de Colombia, ¿qué pasó? ¿Usted dio un salto a estudiar un doctorado? Sí, yo me fui inicialmente a vivir a Noruega con mi pareja y a recuperarme pues, de unos problemas de salud que tenía en esa época. Cuando ya pues, me sentía lista para iniciar, busqué doctorado en varias partes pues, de Europa, me salieron varias opciones, pero decidí elegir Suecia, porque ese doctorado en Suecia tenía que ver con un tema que era relacionado a lo que hice en la maestría. Y pues a mí me gustaba la física nuclear experimental, la física nuclear clásica, pues no física hadrónica, como ahora llaman a la física nuclear. Entonces me gustó y me fui para allá. ¿Y qué es lo que está haciendo usted como tesis? Es decir, ¿cuál es el proyecto que está haciendo como tesis? Sí, bueno, yo trabajo en un arreglo experimental que fue propuesto para medir masas de fisión nuclear con una precisión pues, de las precisiones más altas en el mundo. El arreglo experimental en el que yo estoy trabajando se llama VERDI y las siglas, bueno, las voy a decir en inglés, se llama o significa Velocity for Direct Particle Identification. Eso significa en español algo así como mediciones de velocidad para identificación directa de partículas. Cuando usted habla de fisión nuclear, si fusión es unirse, fisión es desunirse. Separar. ¿Cómo es eso? Es decir, usted está trabajando la separación. Sí, yo estoy trabajando en la separación. Bueno, pues toda la materia está compuesta de átomos, ¿sí? Y los átomos se componen de un núcleo atómico y electrones que giran alrededor de ese núcleo. Entonces, pues yo mido las masas del núcleo después de que se separa. El núcleo atómico se puede separar de dos maneras, espontáneamente y también inducida. Cuando es inducida se disparan neutrones para enriquecer de masa al núcleo, y cuando llega a un punto donde no puede mantener más esa masa unida, pues se fisiona. Pero hay otros núcleos que tienen pues una cantidad de protones y neutrones, que son las partículas de las que está compuesta el núcleo, que se fisionan espontáneamente porque hay pues demasiada carga para ser sostenida por esa energía de enlace, y pues finalmente en determinado momento pues es unas dinámicas más complejas pues para explicar pero usted pero se fisionan. Lo que usted está trabajando es la fisión, la separación espontánea. Espontánea, sí, por ahora, pero bueno, ahí hablaremos un poco más de... ¿Y la idea es para qué? ¿Para medir masa? La masa. Sí, cuando se desligan pues esos pedazos del núcleo, lo que nosotros medimos son la velocidad de los pedazos de núcleo después de la fisión y la energía, y con eso calculamos la masa. Pero el instrumento con el que yo estoy trabajando mide esa energía y esa velocidad con una precisión pues, de las más altas en el mundo. ¿Para qué sirve eso? Bueno, entonces eso sirve, pues tiene obviamente
aplicaciones fundamentales. Eso nos permite entender la dinámica del núcleo atómico, ¿sí? Y ese entendimiento de la dinámica del núcleo atómico y la predicción de cuántos neutrones se evaporan después de que el núcleo se fisiona es una información muy importante para los ingenieros de plantas nucleares, plantas de energía, para que ellos puedan desarrollar plantas nucleares de cuarta generación. Las plantas nucleares de cuarta generación es algo que se está desarrollando y es muy importante porque estas plantas nucleares de cuarta generación pueden aprovechar de un 50 a un 100% más el material radioactivo, ese uranio del que extraen pues la reacción en cadena y luego pues para generar energía. Para generar energía. Y lo particular con estas plantas de cuarta generación es que pueden reutilizar la basura nuclear como combustible, lo que extiende la vida útil del reactor nuclear y reduce la basura nuclear en un porcentaje grandísimo. Y pues la basura nuclear es digamos el punto que todavía mantiene como la energía nuclear como algo temido, pues porque los desechos radioactivos son algo pues peligroso para el ser humano y la naturaleza, y pues tantos desechos radioactivos tienen que guardarse en reservorios especiales para que no interfiera con nadie. Pero pues la energía nuclear en sí pues es una energía que podemos extraer infinitamente, no depende pues de combustibles fósiles o algo que dañe la tierra, pero el desafío, como decía, es esa basura nuclear. Entonces estos reactores de cuarta generación lo que tienen nuevo es que pues van a reducir un montón la basura nuclear que se produce. Es decir, usted está trabajando para precisar en ese instrumento algunos elementos que le van a ayudar a los creadores de esa energía nuclear. Exactamente, a los creadores de la tecnología nuclear, exactamente, a los ingenieros. Entonces los ingenieros necesitan de los físicos que entendemos más lo fundamental para que nosotros hagamos unas mediciones y saquemos unas predicciones con suficiente precisión, con una barra de incertidumbre chiquitica, para que ellos puedan tener más control de la reacción en cadena que pasa en los reactores nucleares y puedan mejorar el ciclo de vida de los reactores nucleares y la seguridad también. Eso es un trabajo matemático, ¿no? Sí, es matemático y físico. Sí, es decir, usted lo que ha hecho es fórmulas matemáticas y físicas para lograr ese propósito. Bueno, pues realmente lo que nosotros proporcionamos son medidas, digamos, son gráficos, ¿sí? Y de esos gráficos, pues sí, claro, aplicamos fórmulas matemáticas y conceptos físicos para entender más la dinámica del núcleo. ¿Cuándo empezó su amor, su cariño por ese tema de la matemática? ¿En la escuela? ¿Alguien la indujo o en el colegio? ¿Cómo? Bueno, pues me han hecho esta pregunta varias veces y me gusta contar la historia porque es bonita, sí. Pues mi curiosidad por lo invisible, por lo que va más allá de lo que nosotros podemos ver y palpar pues con los sentidos, empezó muy niña. Cuando yo vivía con mi abuelita, ella me enseñó cómo respiraban las plantas. Ella me dijo que las plantas respiraban por medio de las hojas y yo no le creía porque yo le dije que las hojas no tenían nariz. ¿Cómo iban a respirar las plantas si no tenían nariz? Entonces ella dijo, le voy a mostrar cómo, y amarró una bolsita a una rama de una matica que tenía en su jardín. Y ella me dijo, sí, ella me dijo, ya ve que aunque no tengan nariz, esa bolsa se va a empañar, como cuando usted respira en la bolsa se empaña. Y sí, pues a los 10 minutos volvimos a mirar la bolsita y estaba toda empañada. Entonces, pues desde ese momento yo empecé a sentir mucha curiosidad, porque ¿cómo es posible que sin una nariz las plantas respiren? ¿Qué hay adentro? ¿Cómo es esa respiración? Bueno, entonces pues yo empecé como a tener curiosidad, ¿ya? Ya pues más a lo largo de mis estudios en el colegio, etcétera, cuando ya crecí,
Yo tenía dos intereses principales. El primero era por el arte. A mí me gusta muchísimo el arte, específicamente la música, me gustaba muchísimo. Y también por las matemáticas, la filosofía y la física. Y pues fue mi profesor de física en el colegio el que me motivó a... ¿En qué colegio? estudiar. En el CAST. Ajá. Sí, en el colegio CAST. Yo me gradué ¿Se graduaba del CAS? del CAST, en Armenia. Sí. ¿Y la primaria la hizo en qué escuela? En muchas. Yo me cambiaba de colegio como, pues mi mamá me cambiaba de colegio como cada año. Pero esa primera parte donde se desarrolló esa curiosidad, etcétera, fue en el John Dewey. Aquí en Calarcá. Aquí en Calarcá, sí. ¿Tu abuela qué hacía? Mi abuela fue costurera. Costurera. Sí. Y sin embargo sabía todo ese proceso de las plantas. Sí, yo creo que es una curiosidad que puede venir desde lo familiar, ¿no? Puede ser que pues ella fue costurera por razones, circunstancias de la vida, pero tal vez si ella hubiera tenido oportunidad hubiera estudiado. ¿Es posible que ese conocimiento que usted tenga, que ha adquirido, digamos, en Europa, en Suecia, es cierto, en esa planta donde estás trabajando, algún día pueda transferirse a un país como Colombia y que digamos que usted pueda trabajar en eso acá? Uy, pues para eso se necesitaría muchísimo apoyo del Estado. Sí, pues obviamente uno puede desarrollar todos los proyectos del mundo y traer cosas acá y todo eso, pero pues obviamente que uno necesita unas condiciones de trabajo y pues un apoyo económico, ¿no? Pues sí, claro que es posible, sí, es posible desarrollar grupos de investigación en fisión y tener estudiantes y tener proyectos y sacar adelante cosas, pero pues obviamente pues lo que de pronto a mí como en lo personal me limita de volver a Colombia es la condición pues con la que se trabaja acá, porque acá se hace investigación de verdad con las uñas, muy sufrido, es de muy buena calidad, eso sí, o sea, incluso desde la Universidad del Quindío, la Universidad Nacional, la calidad investigativa, la calidad científica de Colombia es de punta, ¿sí? Pero sí se trabaja con mucho esfuerzo y con muy poco recurso económico, y eso ha sido una experiencia opuesta a lo que yo he vivido en Europa, porque en Europa el Estado da toda la plata del mundo. ¿Cómo es el día a día, un día en su laboratorio? Bueno, mi trabajo de laboratorio, pues en realidad, bueno, aquí digo, la parte experimental de mi trabajo de doctorado fue realizada en Bélgica, en el Joint Research Center, que es un centro de investigación científico que nació, creo que en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero después de eso se transformó en los centros de investigación oficiales que tiene Europa. Entonces, yo empecé en la Universidad de Uppsala, pero desde un inicio a mí me dijeron, bueno, esto es un trabajo conjunto que se va a hacer entre Bélgica y Suecia. Entonces, para hacer todo mi trabajo experimental yo tuve que viajar a Bélgica y estar una cantidad extendida de tiempo en Bélgica en el laboratorio allá. Entonces, bueno, y ya el resto pues ya era análisis de datos que ya podía hacer desde Uppsala con mi computador, etcétera. Pero ¿cómo es un día a día en el laboratorio? Pues nada, es, poniendo detectores, prendiendo alto voltaje, siguiendo protocolos de seguridad radiactiva, calibrando detectores, midiendo espectros energéticos, interaccionando con los técnicos. Hay un equipo técnico pues que a uno le ponen a disposición, uno tiene que digamos dirigir el trabajo como estudiante de doctorado, empezar a organizar todo lo que uno necesita y dar como direccionamiento a los técnicos para lo que uno necesita. Hay técnicos de diferentes tipos, hay bueno, ingenieros mecánicos, pues yo digo técnico porque es un trabajo que no es en física, pero ellos son obviamente profesionales, ¿no? Entonces hay ingenieros mecánicos, hay ingenieros electrónicos, hay ingenieros de software y hay otros físicos que le colaboran a uno en el trabajo que uno debe hacer. Le voy a pedir un favor, póngase las gafas. Bueno. Tiene aspecto de rockera. Es decir, es una científica del mundo. Trabaja en una gran planta
de física nuclear en Europa. Es una doctora en este tema de Calarcá, pero tiene aspecto de rockera. ¿Le gusta el rock o qué música le gusta? Pues sí, a mí me gusta el rock, sí, pero pues me gusta toda la música, la verdad. O sea, yo soy una melómana, sí, yo soy una persona súper aficionada a la música en todos los aspectos. Ahorita, en este momento, de lo que más estoy aficionada es de la salsa y el reggae. Qué bien. Tenemos coincidencia en eso. Uno creería que, digamos que en el siglo XX, inclusive en el siglo XX y a finales del siglo XX, los científicos eran de una batola, de una cosa, pero hoy los científicos del mundo, ustedes lo ven, ¿cómo se siente? Pues de hecho yo sí tengo un aspecto particular, ¿no? Porque sí, pues mi día a día, otra parte de mi día a día en el laboratorio era cómo todo el mundo miraba pues cómo me vestía yo y todo eso, porque sí era un poco peculiar ver una persona como de mi apariencia y con el pelo de colores y todo, ahí metida en el laboratorio midiendo cosas y estudiando numeritos y dándole a códigos de computador. Se veía raro para ellos. Para ellos sí, pero les parecía algo como exótico, como chévere de mirar. Pues para algunos, ¿no? Para otros era un poco chocante y tal vez me creían menos, pero pues a lo largo del tiempo yo empecé a demostrar con resultados. Hay una relación de la música con la física. Sí. Las personas que estamos interesadas en los números y la física típicamente tenemos también una inclinación por el arte. Ana María, por favor, entréguele a la gente de Calarcá, del Quindío, digamos, un consejo, por decirlo de alguna manera, un consejo de que sí se puede llegar lejos. Sí, ay, bueno, gracias por esta oportunidad. Pues yo me dirijo principalmente a las niñas y a las adolescentes, porque sí que se vive, digamos, desde edades tempranas, digamos, esa caracterización de para qué servimos las niñas, para qué sirven los niños y digamos esos roles que nos imponen, pero mi consejo principal, que ha sido mi aprendizaje más grande en la vida, más que lo que he aprendido en el doctorado, es que crean en ellas mismas, que nunca dejen que cuestionen su valor, sus capacidades, su inteligencia. Digan lo que digan, no importa. Lo que a uno le da poder en la vida es que a pesar que nadie dé un peso por uno, porque por mí no daban un peso tampoco, uno siga teniendo ese conocimiento de lo que hay adentro y creyendo en uno mismo. Eso lo lleva a uno donde sea, absolutamente donde sea. Nunca dejen de creer en ustedes mismas y péguense de los referentes que hay de mujeres en ciencia. Bueno, yo en mi momento también me pegué un referente que era Marie Curie. Sí, Marie Curie. Marie Curie, esos referentes son muy importantes para las niñas y para las adolescentes, para saber, bueno, hay esta persona que sí pudo, yo por qué no. Pero lo más importante es ese valor o ese poder espiritual que da creer en uno mismo. Eso lo lleva a uno a cruzar todas las metas, todos los objetivos, a alcanzar todo lo que uno trace para uno mismo. Ana María Gómez, un ejemplo que viene del Quindío para el mundo en la ciencia y en esta difícil ciencia de la física nuclear.